Hola jóvenes, buenos días. Bueno, este primer video es un video de introducción en el que pues estaremos revisando algunos tópicos importantes de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que significa una ecuación diferencial, ¿vale? Entonces vamos a ver, a lo largo de sus carreras es posible pues que ustedes hayan tenido que resolver muchas ecuaciones, ¿verdad? Pero ecuaciones, bueno, podrían ser ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Y ustedes encontraban las soluciones de esas ecuaciones. En esas ecuaciones ustedes tenían variables, ¿verdad? Que generalmente estaba elevada a una potencia, ¿verdad? Y ustedes tenían que resolverlas. Por ejemplo, en cálculo uno o inclusive en high school ustedes vieron lo que es la ecuación lineal, una ecuación de la forma y igual a m de x más b, ¿cierto? Y ustedes podían solucionar, ¿cierto? Si graficaban esa función, la solución no era más que el punto de intersección, ¿verdad? De esa línea con el eje de las x. Si ustedes tenían una ecuación, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más bx más c, esta es una ecuación grado 2. Y eso es lo que ustedes conocían como una cuadrática o simplemente una parábola. Y una parábola, pues es una función, ¿verdad? Que en algunos casos corta dos veces el eje de las X. Entonces, esta ecuación se llama de segundo grado precisamente porque puede tener máximo dos soluciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, iba aumentando el grado de la ecuación y aumentando el grado de la ecuación, pues encontraban un número mayor de soluciones para ese polinomio al que ustedes estaban intentando solucionar. Bueno, pero esas soluciones eran numéricas. O sea, por ejemplo, cuando tú solucionabas una ecuación grado uno, digamos que el resultado te daba x igual a uno. Ya nosotros sabemos qué significa ese uno, el punto de intersección con el eje x, ¿verdad? Pero mira que es interesante porque siempre los resultados eran numéricos, ¿ya? Entonces, y en estas ecuaciones, pues nunca viste ni una derivada ni una integral relacionada con esas ecuaciones, polinomiales que viniste solucionando durante mucho tiempo, ¿vale? Ahora la cuestión cambia un poquito. Nosotros vamos a tener ecuaciones, ¿verdad? Pero estas ecuaciones son ecuaciones que entre sus términos tienen derivadas o inclusive podrían tener integrales, ¿verdad? Entonces dice, una ecuación es una ecuación diferencial si incluye las derivadas de una o más funciones y representa la razón entre las funciones y las tasas de cambio, ¿verdad? O sea que ahora vamos a tener ecuaciones en las cuales tenemos en cuenta las derivadas de funciones. Imagínate algo como esto, no sé, de y de x más x es igual a 3. Mira que eso es una ecuación, ¿verdad? Pero uno de los términos, por ejemplo, en este caso, es una derivada. ¿La derivada de quién? La derivada de una función, que sería en este caso y, que depende de x, ¿sí? Entonces, mira que es bien interesante porque ahora al solucionar una ecuación de este tipo, la respuesta que te va a dar no es un número, sino que la respuesta que te va a dar es una función. O sea, tú necesitas encontrar ahora cuál es la función que me permite resolver esa ecuación diferencial, cuál es esa función que hace veraz esa ecuación diferencial. O sea, en el ejemplo que te escribí ahorita, de y de x más x es igual a 3, ¿cuál es la función y de x que al derivarla y ponerla acá, ¿cierto? Hace que esta ecuación tenga sentido. Es un problema interesante, ¿verdad? Es un problema bien interesante, ¿cierto? Pero lo más interesante es que las respuestas ahora son funciones y no son simplemente números, ¿verdad? Entonces, esto es una situación en la que hasta el momento no nos habíamos metido, no habíamos visto, ¿verdad? Bueno, ajá, bueno, ¿y para qué nos ponemos en este rollo? O sea, ¿para qué nos ponemos a resolver ecuaciones de este tipo? Resulta que las ecuaciones diferenciales son una herramienta muy importante cuando tú quieres resolver problemas en ingeniería y en ciencia, ¿ya? O sea, cuando tú tienes en tu trabajo como ingeniero, por ejemplo, tú vas a tener situaciones de la vida real, ¿verdad? Que vas a tener que tratar de resolver de alguna manera y resulta que esos problemas tú los vas a tener que de alguna manera modelar, ¿cierto? Por medio de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Que van a ser muy complicadas teniendo en cuenta el sistema que estés intentando resolver. Y resulta que la solución a esas ecuaciones diferenciales que tú propones
modelando el sistema, pues van a ser las soluciones al problema real, ¿cierto? Que tienes que resolver. Entonces, eso es una cosa bien interesante porque realmente las ecuaciones diferenciales son altamente utilizadas, ¿verdad? En ciencia e ingeniería. Entonces tú me dirás, bueno, pero si son tan importantes, porque antes no me habían hablado de ellas? Bueno, entonces me imagino que más o menos tuviste inicialmente un curso de cálculo uno donde a ti te enseñaron a derivar, ¿cierto? Ok, después tuviste un curso de cálculo 2 donde a ti te enseñaron a integrar, ¿cierto? Ok, ahí te estabas llenando de herramientas para, bueno, viste un curso de cálculo 3 donde hay una mezcla de las dos para funciones de más de una variable, ¿verdad? Pero tú pasas ahora a ecuaciones diferenciales, en este caso ordinarias, donde vas a coger todo eso que aprendiste y lo vas a tener que aplicar, ¿verdad? En la solución de este tipo de ecuaciones. Entonces, si bien es probable que no hubieses visto ecuaciones diferenciales antes, ¿verdad? Te estabas llenando de herramientas para poder resolver ecuaciones diferenciales en este momento, pero son muy importantes. Hay una pregunta bien interesante. Bueno, profe, está bien. Yo tengo una situación de la vida real, yo tengo modelo esa situación por medio de una ecuación diferencial, resuelvo esa ecuación diferencial y encuentro la solución al problema. Pero, profe, qué tan veraz es esta solución teniendo en cuenta el problema que yo estoy enfrentando? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque eso dependerá del modelado que tú hagas. Mira, en la vida real es bien complicado modelar exactamente las situaciones físicas o ingenierías que se te presentan, ¿ya? ¿Por qué? Porque la situación que tú vayas a resolver es probable que tenga muchísimas variables. ¿Ya? De pronto tiene una independiente y tiene, en el mejor de los casos, tiene una independiente y una que depende de ella, ¿cierto? Ese sería el mejor de los casos, ¿vale? Porque es una ecuación donde vos solamente tienes que encontrar una sola solución. Pero tú podrías tener ecuaciones diferenciales donde tengas una variable independiente, vamos a poner por ejemplo el tiempo, y tú tengas una función, ¿cierto? Que depende de X, que depende de Y, que depende de Z, que depende de T, o sea, una función que tenga muchas variables, ¿cierto? Claro, las ecuaciones diferenciales que vas a armar para modelar esta situación van a ser muy complicadas de resolver, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace, o lo que hace el ingeniero, lo que hace el científico, es simplemente comenzar a hacer una serie de aproximaciones, ¿verdad? Voy a quitarme esto de encima, voy a quitarme esto otro de encima, esta variable no contribuye mucho a lo que quiero analizar, ¿verdad? Y en ese proceso de modelaje, pues bueno, tú vas a delimitar el problema, a aproximar ese problema, ¿verdad? Vas a descartar muchas variables, pero las suficientes como para que la solución sea pertinente para el problema que tú estás solucionando, ¿ya? Entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo es un ejemplo que ya has visto, sobre todo en física mecánica, tuviste que haberlo trabajado en algún momento. Imagínate la siguiente situación. Quieres describir la caída de un cuerpo sobre la superficie terrestre, ¿verdad? O sea, tú quieres analizar esa situación, ¿ok? Ya sé que tú la has visto, ya sé que tú la manejas, me imagino que debes saber en estos momentos cuáles son las ecuaciones de movimiento y te parecerá que esto estaba de pronto un poco exagerado porque ya lo sabes, ya sabes cómo resolverlo, pero imagínate por un segundo que no tienes ni idea cómo caen los cuerpos sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Listo, entonces vamos a ver. Cuando tú tienes un cuerpo sobre la superficie de la Tierra, él es alado hacia abajo por medio de una fuerza. Esa fuerza es el peso. Este, cuando cae el cuerpo, ¿cierto? ¿Será que hay alguna otra fuerza que actúe sobre él? Bueno, podría uno pensar en muchas cosas. Mira que este cuerpo está inmerso en la atmósfera, o sea que podría haber una fuerza boyante acá, una fuerza, ¿cierto? Una fuerza de flotación de Arquímedes. Nosotros sabemos a estas alturas del partido que esa fuerza es muy pequeña comparado con el peso y uno la puede despreciar. Pero si uno quisiera un modelo más preciso, uno debería tener en cuenta esa fuerza de flotación. O sea, a medida que el cuerpo va cayendo, ¿cierto? Actúa el peso y actúa una fuerza de flotación. Profe, hay aire. Si hay aire, cuando el cuerpo cae, debe haber una fuerza de fricción. Ah, bueno, entonces mira, otra fuerza, peso, ¿cierto? La fricción me imagino que apuntaría hacia arriba, la fuerza boyante actuaría hacia abajo, ¿verdad?
Profe, no, es que la brisa está dándole aquí como de lado y entonces eso genera que el cuerpo no se mueva en línea recta, sino que se curve un poquito en su trayectoria. O sea, la realidad de explicar este sistema será tan complicada como el número de variables que tú tengas en cuenta, ¿sí? Entonces mira que si tú lo que quieres es hacer una descripción corta, perdón, pequeña de esta situación, tú puedes limitar el problema y decir, bueno, yo voy a analizar este problema, pero teniendo en cuenta que el cuerpo lo suelto desde una altura pequeña con respecto a la Tierra. ¿Para qué? Para que la fricción no sea una variable influyente en el sistema. Entonces me quito de encima la fricción, ya no la tengo en cuenta. La boyante considero que es muy pequeña comparada con el peso y entonces me la quito de encima. Mira todo lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es delimitar y aproximar. ¿Ok? Cuando tú haces esa serie de aproximaciones y de delimitaciones en el problema, pues el problema se vuelve más fácil de resolver. Entonces tú dices, ah, bueno, como yo solamente tengo una fuerza actuando sobre el sistema, que en este caso es el peso, pues entonces yo puedo abordar la solución de este problema por medio de, no sé, la segunda ley de Newton, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. La única fuerza que está actuando sobre el sistema es el peso, ¿verdad? Tomamos el eje hacia abajo como negativo, ¿verdad? Entonces mira que hacia abajo menos mg sería la fuerza que actúa sobre el cuerpo y del otro lado tengo masa de aceleración, ¿verdad? Puedo simplificar estas masas de lado y lado y esta aceleración, teniendo en cuenta física mecánica, la puedo escribir como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y mira que aquí me queda una ecuación diferencial. Bueno, voy a pasar este menos g hacia el otro lado, ¿verdad? Y mira que aquí me queda una ecuación diferencial bien interesante para resolver. Oh, ¿cómo hago para resolver esa ecuación diferencial? Bueno, ya ahora miraremos más adelante las técnicas. Pero mira lo interesante con este ejercicio, no es que resuelvas el problema, es probable que ya lo sepas resolver, ¿verdad? Porque esto se hace en física mecánica, sino el proceso de aproximación que hicimos. Claro, si tú aquí le pones la fricción, tú aquí le pones la fuerza boyante, mira que esta ecuación diferencial que se arma es mucho más complicada, ¿verdad? Menos mg es igual a m por dv de t. Y me imagino que esa fuerza de fricción dependerá de alguna manera de la velocidad, esa fuerza boyante dependerá del volumen del cuerpo. Yo puedo tener en cuenta en un sistema a resolver tantas variables como yo quiera, pero entre más le quite, el problema se vuelve más fácil de resolver, ¿verdad? Pero es menos preciso en su respuesta. O sea, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, mira que yo la voy a resolver para encontrar la función velocidad. ¿Será que con esta ecuación yo puedo describir cualquier cuerpo que cae sobre la superficie de la Tierra? Cuando entran los cohetes de SpaceX, ¿será que yo puedo describir la caída del cohete hasta, bueno, hasta cierta altura cuando enciende los motores? ¿Yo lo puedo describir con esta función? Pues no, porque pues esta limitación o esta aproximación que yo hice, la hice teniendo en cuenta alturas muy pequeñas, no fricción, no boyante, no nada. O sea, lo único que actúa sobre el cuerpo sería el peso, ¿vale? Entonces mira que hay cosas bien interesantes ahí para resolver, ¿verdad? En tu labor, una de las cosas que vas a tener que hacer durante este curso, ¿verdad? Es precisamente tratar de resolver una situación problema, este, pues teniendo en cuenta las técnicas de solución de ecuaciones diferenciales que vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ¿vale? Listo. Yo por acá en los apuntes puse algo de repaso de cálculo uno y cálculo 2. Yo les recomiendo a ustedes, como en este curso es un requisito derivadas e integrales, ¿verdad? Pues vas a tener que estar derivando constantemente e integrando constantemente. Entonces, te puse por acá unos ejercicios. Esos ejercicios te van a servir a modo de repaso. ¿Los tienes que entregar? No. ¿Es obligatorio que los resuelvas? Bueno, tampoco, pero en la medida de lo posible, resuélvelos ahí a modo de repaso, ¿verdad? Porque cositas como estas, ¿verdad? Cositas como estas se van a estar presentando frecuentemente a lo largo del curso, ¿vale? Listo. Bien. Ahora, ¿qué es importante? Cuando tú vas a resolver una ecuación diferencial, existen muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, muchísimos, muchísimos métodos.
y no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver, ¿ya? Por lo menos no analíticamente, y algunas ni analítica ni numéricamente. Profe, ¿cómo así analíticamente? Analíticamente es a mano. O sea, que tú a manito, ¿verdad? Utilizando derivadas e integrales, puedas resolver el problema, ¿ya? Puedas encontrar esa función solución de la ecuación diferencial, ¿vale? Numéricamente significa que utilices medios computacionales para poder resolverla. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes ecuaciones diferenciales, bueno, ordinarias para este caso, ¿verdad? Este, tú puedes solucionar analíticamente o numéricamente, ¿ok? Nosotros en este curso no vamos a estar abordando la parte numérica. Me gustaría, la verdad, sí, pero bueno, tengo entendido que hay unos cursos posteriores que ustedes ven donde ven precisamente soluciones de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, ¿vale? Pero hablando de manera general, si tú quieres solucionar una ecuación diferencial, ¿cierto? Bueno, no todas se van a poder resolver de manera analítica. Hay ecuaciones que son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿verdad? Que describen la dinámica de los fluidos, no se pueden resolver de manera analítica. Eso se hace por medio de numérico. Se hacen algunas aproximaciones y se resuelven numéricamente, ¿verdad? Pero hay muchas ecuaciones diferenciales que no hay, para las que no hay solución, o por lo menos no hay una solución exacta, ¿ya? Sino simplemente una aproximación a la solución, ¿vale? Pero suponiendo, bueno, pues nosotros vamos a estar trabajando con casos en los que efectivamente se pueden solucionar y existe una solución analítica del problema, ¿verdad? Si tú quieres solucionar una ecuación diferencial de forma analítica, lo primero que tú tienes que hacer es clasificarla. O sea, saber qué tipo de ecuación diferencial es. Porque dependiendo de la clasificación, pues tú vas a poder escoger un método para resolver. Es que existen muchos métodos para resolverlo, ¿vale? Y a lo largo de este curso vamos a estar explorando varios de los métodos, ¿verdad? Este, muchos métodos, sí, algunos métodos que nos van a permitir resolver ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver, hay una primera clasificación a la que se le llama clasificación por tipo. Entonces, por acá dice, una ecuación diferencial es ordinaria, ¿cierto? A esto lo llamamos simplemente EDO, ¿cierto? Cuando solo tenga derivadas ordinarias de una variable independiente, ¿ok? O sea, tú tienes una sola variable independiente, tienes una variable dependiente y una variable independiente, ¿vale? O sea que básicamente estamos hablando de que estamos en el terreno de cálculo uno. O sea, tenemos funciones, ¿verdad? Que dependen solamente de x, ¿sí? O sea, recuerda muy bien cómo es la cuestión en cálculo uno. Cuando tú tienes este f de x, la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y, ¿cierto? Entonces nosotros, la ecuación diferencial va a ser ordinaria cuando estemos en este marco, ¿vale? Entonces por acá yo traje varios ejemplos y también utilizo varias notaciones para que no te vayas a enredar, bueno, a lo largo del curso. Vamos a mirar, por ejemplo, esta ecuación diferencial que está acá. Dice, la derivada de y con respecto de x más 5y es igual a e a la x, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Básicamente esa es la pregunta. ¿Qué tengo que encontrar aquí? ¿Ya? Entonces mira que aquí yo tengo una función y que la estoy derivando con respecto de x. O sea, esta y es una función de x, ¿sí? O sea, y sería la variable dependiente o y de x, ¿verdad? Es la variable dependiente. Y la x, pues entonces sería la variable independiente. Mira que en este caso tengo una sola función que aparece en varias partes. Aquí está, ¿cierto? Y tengo una variable independiente que en este caso solamente aparece aquí. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación o diferencial ordinaria, ¿ya? Hay otra forma de escribir esto, ¿cierto? En cálculo uno, algunas veces tú en vez de escribir de y de x, lo escribías simplemente como y', ¿verdad? Pero esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá son exactamente la misma, solo que estoy utilizando una notación diferente, ¿verdad? Para que te vayas acostumbrando, ¿vale? Miremos esta otra que está acá.
segunda derivada de s con respecto a t cuadrado menos la primera derivada de s con respecto a t más 6 igual a cero, ¿vale? Entonces vamos a ver cuántas variables dependientes y cuántas independientes hay. Entonces mira que yo aquí tengo derivadas con respecto del tiempo. Entonces yo puedo decir que el tiempo es mi variable independiente, ¿ok? Y S es una función que depende de t, porque mira que yo estoy derivando S con respecto a t, derivando S con respecto a t. Bueno, aquí es una segunda derivada. S es una función que depende de t, esta va a ser la variable dependiente. Y en esa ecuación diferencial no tengo más nada. O sea que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, porque solo tengo una variable independiente y tengo una variable independiente, ¿ok? Generalmente en ciencias se utiliza mucho la siguiente notación. Se utiliza mucho la notación de Newton de punticos. Si no la has visto en cálculo uno, pues te la muestro por acá. Resulta que Newton solía escribir las derivadas como puntos, bueno, las derivadas temporales como puntos. Entonces mira que aquí yo estoy derivando una función s con respecto de t. Entonces, en vez de escribir ese comilla, ¿cierto? Que sería la notación de Leibniz, lo que hace Newton es que le pone simplemente ese puntico. Entonces, mira, por ejemplo, esto es una segunda derivada, son ese dos puntos, esto es una primera derivada, esto es ese punto, ahí está el 6 y aquí está el cero. O sea que esto que está acá y esto que está acá son la misma forma, bueno, perdón, son formas diferentes de escribir la misma ecuación diferencial, ¿vale? Por acá tengo otra, ¿cierto? Vamos a mirar para ver si esto sería una ecuación diferencial ordinaria o no. ¿Listo? Entonces vamos a ver, me dicen por acá que yo tengo dos derivadas. Mira, aquí yo tengo una derivada de x con respecto de t, una derivada de y con respecto de t. Por aquí está x y por aquí está y. Miércoles, vamos a ver cómo sería la cosa. ¿Cuántas variables independientes tengo? Independiente tengo la t, porque las derivadas están con respecto al tiempo. Ahora, las dependientes, ¿cuántas tengo? Ah, tengo dos. Una, aquí está, o sea, la función x que depende de t y la función y que depende de t. ¿Será que es una ecuación diferencial ordinaria? Bueno, pues vamos a ver la definición. Dice, cuando solo contengan derivadas ordinarias, ¿ok? Una derivada ordinaria es una derivada de este tipo, vamos bien, de una sola variable independiente. ¿Cuántas variables independientes tengo acá? Tengo una sola. Ah, ok. O sea que esto que está acá sí es una ecuación diferencial ordinaria. O sea, puedo tener varias funciones que dependan de la variable independiente, pero debe existir solo una variable independiente. Entonces, esa es la primera clasificación. Son las ecuaciones que más vamos a estar trabajando en este curso. Vamos a ver, parciales. Todavía estamos en el mismo bloque de clasificación por tipo. Vamos para las parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales se escriben como EDP. Aquí esto es una D, ¿sí? Ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿cuándo una ecuación diferencial va a ser parcial? Entonces dice, son ecuaciones que involucran derivadas parciales. Las derivadas parciales son las que trabajaste en cálculo 3 cuando tú tienes una función que depende de varias variables. Entonces tú podías derivar f con respecto de x o podías derivar f con respecto de y. Y tú decías que eso era una derivada parcial de la función con respecto a la variable que tú estás derivando. ¿Sí? Entonces, tiene que tener derivadas parciales de una o más funciones que dependan de dos o más variables independientes. Mira qué interesante. Entonces es fácil identificar porque si ya la ecuación diferencial depende de más de una variable independiente, pues entonces eso va a ser una ecuación diferencial con derivadas parciales o una ecuación diferencial, sí, unas ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Miremos este ejemplo que está acá, ¿verdad? Entonces miremos rápidamente. Esta derivada que está acá es una derivada con respecto de x, o sea que mi variable independiente, ¿verdad? Independiente, por un lado tengo la x, pero por este otro lado la derivada se hace con respecto de y. Entonces tengo dos derivadas, perdón, tengo dos variables independientes. Ahora, las dependientes.
quién depende de X y de Y. Mira que yo estoy derivando U con respecto de X y U con respecto de Y. O sea que en teoría U es una función que depende tanto de X como de Y. O sea que en este caso, esta ecuación es una ecuación en derivadas parciales y tiene dos variables independientes, que en este caso sería X y Y. Es probable que hayas utilizado esta notación en cálculo 3, es probable que lo hayas hecho, o puedes haberlo hecho en cálculo, no, sí, en cálculo 3, ¿verdad? A esto lo puedes escribir simplemente como U de XX, donde el orden, ¿cierto? Indica el orden de la derivada, o sea, las derivadas que estás haciendo. Esto significa una primera derivada con respecto de X y una primera derivada con respecto de Y, ¿vale? Y esto sería U de Y, ahí está. O sea que estas dos son dos formas diferentes de escribir la misma ecuación diferencial. ¿Vale? Ok, otra. Miremos esta otra que está acá. Esto también es bastante sencilla. Mira que esta ecuación diferencial tengo una función u, una sola, pero u depende de x y aquí depende de t. Entonces tengo independiente x y t, ¿cierto? Y dependiente tengo la función u que depende tanto de x como de t. Entonces mira que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial. ¿Listo? Primera clasificación por tipo. ¿Ok? Ahora vamos por el orden. ¿Ok? Entonces la segunda clasificación por orden dice, una ecuación diferencial puede incluir distintas derivadas de varios órdenes de la función incógnita. El orden de las derivadas más altas será el orden de la ecuación diferencial. ¿Vale? Y aquí yo hago una salvedad. Tengan mucho cuidado con esto. Esto que está acá no es lo mismo que esto que está acá. Cuando yo encierro esta derivada de y con respecto de x, lo encierro entre paréntesis y lo elevo a la 3, no significa que estoy derivando tres veces la función y. ¿Sí? Esto significa que cuando derive la función y haya encontrado el resultado, al resultado lo voy a elevar a la 3, ¿vale? Pero esto que está aquí por este lado significa que estoy derivando tres veces la función y con respecto de x. Aquí me equivoqué, aquí me faltó un 3. ¿Ok? En los apuntes tengan cuidado con eso. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque estas dos cosas no son iguales, ¿verdad? Otra notación sería la siguiente, o sea, no es lo mismo escribir y a la 3 que y3 con 3 primas, ¿no? ¿Ok? Esto que está acá es una tercera derivada y esto que está acá es la función elevada a la 3, ¿vale? ¿Ok? O inclusive podría escribirlo así. Mira, no es lo mismo, ¿verdad? Esto que está acá significa que derivo la función y el resultado lo elevo a la 3. Esto significa que yo derivo tres veces la función y. O sea, derivo, derivo y derivo. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a ver vamos a la definición. El orden está relacionado con el orden de la derivada más alta. Ok, entonces vamos a ver. Por aquí yo tengo varios ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta que está acá. Bueno, esto es notación. De y de x lo escribo como y'. La segunda derivada de y, pues sería y2'. La tercera, pues ahí está, sería 3'. Pero cuando la derivada es superior, 4, pues ya poner 4 primas aquí se vuelve engorroso, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se pone un 4, pero se encierra dentro de paréntesis, ¿vale? Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con esto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo y a la 4 que y a la 4 encerrado en paréntesis. Esto es algo con lo que tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque según esta notación, y a la 4 significa, este es exponente 4. O sea, esto es y por y por y por y. ¿Sí o qué? Pero y a la 4, pero el 4 está dentro de paréntesis, significa la derivada cuarta de y con respecto de x4, o sea, la cuarta derivada de esa función, ¿vale? Entonces es importante porque en cuestiones de notación, ¿verdad? Se utilizan mucho estos paréntesis cuando tienes derivadas de orden superior. Entonces aquí te pongo un ejemplo. ¿Qué sería el y elevado a la 10, pero dentro de paréntesis? Sería una décima derivada. ¿Qué sería esto que está acá? Bueno, mira que esto indica una tercera derivada de y, pero todo eso lo estoy elevando al cuadrado, o sea que eso es equivalente a esto que está acá, ¿vale? Entonces tenga mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces clasifiquemos por orden. Miremos esta primera ecuación diferencial. Entonces, el orden lo obtengo teniendo en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada más alta que hay en la ecuación? Entonces, en esta ecuación
¿Dónde están las derivadas? Bueno, solamente tengo una derivada aquí. ¿Y esa derivada de qué orden es? Es de primer orden, porque es una primera derivada. Como esta ecuación, perdón, como esta derivada es de primer orden, entonces el orden de la ecuación diferencial va a ser primero, ¿vale? Tú solamente tienes que identificar, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada más alta? Vamos para la segunda ecuación. Entonces, ¿dónde hay derivadas? Ah, bueno, hay una derivada acá y hay una derivada acá, ¿ok? Vamos a encerrarlas, ¿verdad? Para poder identificarlas y analizarlas fácilmente. Aquí tengo una y bueno, voy a encerrar aquí todo esto para no hacer un desorden, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La primera, más pongámosle este de otro colorcito para que podamos hablar de colores y más fácilmente, ¿verdad? La roja es una derivada de segundo orden, es una segunda derivada, ¿cierto? Y la azul, ¿eso qué derivada es? Mira que es un y' elevado a la 3. Profe, ¿es orden 3? No, es orden uno, ¿cierto? Porque mira que esto que está aquí adentro es una primera derivada, o sea, estás hablando de una primera. Que esté elevada a la 3 es una cosa diferente, pero es una primera derivada. Y entonces después tú comparas, ¿hay más derivadas en la ecuación? No. Como esta es de orden 2, entonces tú dices que la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿vale? Eso es fácil, sencillo de entender. Vamos para la tercera. Esta que está acá, y3'. Entonces, busco las derivadas. Entonces, aquí hay una roja, aquí hay una verde y ya no hay más. ¿Cuál es la derivada más alta? Esta, tercer orden. Esta no me importa, puede estar elevada a la 100 si tú quieres, ¿verdad? Pero eso no lo convierte en una derivada de orden 100, ¿verdad? Aquí está, este es grado 3 y entonces como esta derivada es grado 3 entonces tú dices que la ecuación es de tercer orden. Y listo, ahí va otra clasificación. Entonces ya tenemos ecuación diferencial por tipo y por orden. Entonces mira que, por ejemplo, haciendo una clasificación más amplia, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto que es ordinaria? Revisa. Y de tercer orden, ¿ok? Vale, listo. Vamos para la siguiente clasificación. Por coeficiente principal. Esto está interesante. Por coeficiente principal. Dice, de manera general, una ecuación diferencial tiene esta forma. Profe, no entiendo qué es eso. Imagínatelo así. 2 la segunda derivada de y con respecto de x, más 4 la primera derivada de y con respecto de x, más... O sea, la forma que tiene la ecuación diferencial puede tener todos los términos que tú quieras, ¿verdad? Que incluyan derivadas, ¿sí? ¿Ok? Que incluyan a la función y que incluyan cosas que no necesariamente, bueno, cosas que están relacionadas con la variable independiente, funciones de la variable independiente. ¿Listo? Estos números o funciones que están aquí adelante de cada una de las derivadas o que está delante de cada una de las soluciones se le conocen como los coeficientes. ¿Sí? Y al primer elemento o al elemento que acompaña a la derivada de mayor orden se le conoce como coeficiente principal. ¿Sí? Entonces dice, si el coeficiente principal de la ecuación diferencial es uno, se dice que esta ecuación diferencial está en su forma estándar o normalizada. ¿Vale? Y es muy importante esto porque generalmente, bueno, cuando la ecuación diferencial es estándar o la llevas a la forma estándar, ¿cierto? Es más fácil de resolver, ¿ya? Pero convertir una ecuación diferencial en estándar es sencillo porque es simplemente convertir este coeficiente en uno. Digamos que tú tengas aquí un 3, pues divides toda la ecuación diferencial entre 3 y obtienes que este se convierta en un uno, ¿sí? Entonces eso es bastante sencillo de hacer, pero pues en el vocabulario vamos a estar utilizando bastante pues esa palabrita. Bueno, vamos a estandarizar esta ecuación o vamos a normalizar esta ecuación. Eso significa poner el coeficiente uno en la ecuación diferencial, ¿vale? Te pongo por acá un ejemplo, ¿vale? Míralo acá. La ecuación diferencial, voy a borrar este uno, ya les di la respuesta, pero bueno, no importa. Mira la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es y3' más 3x al cuadrado y' menos 4y igual a x por e a la x más 2, ¿vale? Busquemos los coeficientes. Miremos los coeficientes. La derivada, bueno, miremos para ver primero. ¿Será?
¿De qué tipo será? ¿Será que es parcial o será ordinaria? Pues yo creo que eso es fácil de ver, ¿verdad? Porque pues con esta notación que está acá, uno puede darse cuenta de que y depende solamente de x, o sea que esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Ok. Segundo, ¿qué orden tendrá esa ecuación diferencial? Busquemos las derivadas y mira que esta es de orden 3, o sea que es una ecuación diferencial de tercer orden, ¿ok? Ahora miremos los coeficientes. Aquí hay un 1, aquí hay un 3, aquí hay un 4, ¿cierto? Esos serían los coeficientes de la ecuación diferencial. Profe, ¿y este 2 no? No, 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 mira, ojo. Del lado izquierdo deben aparecer las derivadas, los números que acompañan a las derivadas y si existe en la ecuación la función solución, ¿verdad? Todos esos multiplicados por algún número, ¿cierto? Entonces, mira, aquí está el coeficiente de la tercera derivada. No existe ninguna segunda derivada, significa que el coeficiente es cero. Aquí está la primera derivada. Mira que el coeficiente es 3x al cuadrado. Aquí me la embarré porque es 3x al cuadrado. Ese sería el coeficiente. El coeficiente no necesariamente es un número, puede ser una función, ¿vale? Mira que aquí está el coeficiente que acompaña a la solución. Y es la solución, o sea, lo que queremos encontrar, ¿verdad? Y del otro lado, mira que yo estoy poniendo del otro lado todo lo que depende de la variable independiente, o sea, todo lo que depende de x, ¿vale? O sea, que los coeficientes son 1, 3x al cuadrado, menos 4, ¿cierto? Menos 4, ese sería el otro coeficiente, ¿verdad? Pero esto que está de este lado no me interesa los números por los que esté multiplicado, ¿vale? ¿Cuál es el coeficiente principal? Pues es el número que acompaña a la primera ecuación, perdón, a la ecuación, a la derivada de mayor orden, o sea, uno. Y como es uno, entonces uno dice que esa ecuación diferencial es estándar, ¿vale? Entonces vamos a clasificarla completamente. Por tipo, es una ecuación diferencial ordinaria. Por orden, es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, ¿ok? ¿Y está escrita en su forma estándar? Sí, entonces estándar. Ahí está. Mira, esa sería la clasificación hasta lo que llevamos en este momento, ¿vale? Miremos otro ejemplo. Por acá hay un ejemplo bien interesante. Me dan esta ecuación diferencial, x al cubo por la tercera derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Más x por dy de x menos 5y igual a e a la x, ¿ok? Entonces, primero organicemos. Del lado izquierdo, todo lo que tenga derivadas, check, check, ¿ok? Del lado izquierdo, la solución, aquí está, check, o sea, check, que sería la variable dependiente, ¿cierto? Mira que mi variable independiente sería la x, mi variable dependiente sería y de x, ok, listo, perfecto, vamos bien, ok, y el resto de cosas las llevamos para el otro lado, perfecto, ahí está organizada. Busquemos los coeficientes, el primer coeficiente es x a la 3, el segundo coeficiente sería x y el tercero coeficiente sería 5, ¿sí? Ok, perfecto, bien. Miremos el coeficiente de la derivada más alta, es x a la 3. ¿Eso es un uno? Pues no, entonces está en forma no estándar. Esa ecuación diferencial ahí en este caso está en forma no estándar. ¿Cómo la llevamos a una forma estándar? Pues dividamos todo entre x a la 3. Si dividimos todo entre x a la 3, que sería el coeficiente principal, ¿verdad? Pues entonces yo llevo mi ecuación diferencial a la forma estándar. ¿Cierto? Mira que aquí esto se simplifica y quedaría un uno, ¿ok? Esto quedaría x a la menos 2, ¿cierto? Y esto quedaría 5 por x a la menos 3, ¿cierto? Y esa sí sería la ecuación diferencial en forma estándar. Pero originalmente, mira que yo quiero que clasifiques esta solo para que te des cuenta que esa es no estándar, pero hagamos la clasificación completa. ¿Listo? Entonces comencemos. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, ¿verdad? Y en este momento está en forma no estándar, pero la podemos trasladar a estándar. Listo. Otra clasificación por linealidad, ¿ok? Esta es bien interesante, ¿ok? Bien interesante y vamos a dedicarle un ratico porque es importante. U- Cuando una ecuación diferencial es lineal, ¿ok? Lineal. Entonces dice, una EDO, bueno, tiene que ser ordinaria, comenzando por ahí, o bueno, vamos a clasificarlas para ordinarias. Vamos a hablar de ordinarias. Será lineal si la variable dependiente y todas sus derivadas
son de primer grado. Ojo, primer grado, no primer orden, primer grado. ¿Cuál es la diferencia entre grado y orden? Entonces vamos a ver. Esto que está acá, voy a escribirlo aquí arribita. Esta derivada es una derivada de segundo orden, ¿cierto? Pero esta derivada es una ecuación de segundo grado. Ah, interesante. Ok. Entonces ven acá. Por ejemplo, si yo tengo una así, ok, eso sería una derivada de segundo orden, pero de tercer grado, ¿cierto? Segundo orden, porque tengo una segunda derivada, pero de grado 3 porque lo estoy elevando a la 3. Ok, ok, ok. Entonces vamos a ver, vamos otra vez a la definición. Si, vamos a ver, si la variable dependiente, o sea, la y todas sus derivadas son de primer grado y sus coeficientes solo dependen de la variable independiente. Ok, no, oye, vamos a ver. O sea, yo no puedo tener cosas así. No, no puedo tener cosas así. Yo puedo tener cosas así. No, no puedo tener cosas así porque mira que el grado ya sería 2. ¿Ok? Pero puedo tener cosas así. Sí, sí puedo tener cosas así porque mira que no hay una limitación con respecto al orden, sino que hay una limitación con respecto al grado. Ok, entonces vamos a ver, resumiendo, ¿qué no puedo tener en una ecuación diferencial si quiero que esa ecuación diferencial sea lineal? Ok, entonces vamos a ver, si tengo potencias de la variable dependiente, nada. No puedo tener potencia, o sea, no puedo tener un y a la 2, un y a la 3, un y a la 10, no puedo tenerlo. Raíz de y tampoco puedo tenerlo. Pero tampoco puedo tener, ¿cierto? Grados de derivadas, o sea, primera derivada elevada al cuadrado, segunda derivada elevada al cuadrado, o al cubo, a la 5 nada, esto tampoco lo puedo tener, ok. Entonces, si en una ecuación diferencial yo tengo cosas como esta, nada, esa no es una ecuación diferencial lineal. O sea, es más fácil determinarla teniendo en cuenta lo que no puede tener. Ya, eso es gracioso. ¿Qué no puede tener? Dice ningún producto de variable dependiente y sus derivadas. O sea, yo no puedo tener productos de esta forma en la ecuación diferencial. Y, mira, porque este sería el coeficiente, ¿sí? Aquí tengo la derivada y este sería el coeficiente. Y este coeficiente debería depender de x. O sea, esto debe ser una función que dependa de x, pero no puede depender de y. ¿Ya? Entonces, y por dy de x, no puedo tener una ecuación diferencial lineal que tenga algo como eso. Productos de derivadas, nada, ese tipo de cosas yo no la puedo tener en una ecuación diferencial lineal. Dice, ninguna función no lineal de la variable dependiente. Ojo que es de la variable dependiente. O sea, yo no puedo tener un seno de y. Mira que es seno, es una función no lineal. Una exponencial en y, no puedo tenerla. Profe, pero una exponencial en x, esa sí la puedo tener. Porque aquí mira que la restricción no es para la variable independiente, sino para la variable dependiente, que sí puede incluir una ecuación, perdón, sí, una ecuación diferencial lineal. Mira, estas cosas las puedo tener. Vamos a ver, ¿qué vendría siendo esto? Este es el coeficiente. Y mira que el coeficiente depende de x. Sí sirve. Mira que aquí estaría la función solución y aquí estaría el coeficiente. Sí puedo tenerlo. ¿Puedo tener cosenos de x? Bueno, suponiendo que x sea la variable independiente, ¿no? Sí, sí puedo tenerlo. Profe, pero eso es una función no lineal. Sí, pero es una función no lineal aplicada sobre la variable independiente, no sobre la dependiente. Y lo mismo acá. Mira que esto es una exponencial, pero de la variable independiente. Entonces esto sí lo puedo tener. Productos de variables dependientes. Vamos a mirar. Ok. ¿Será que yo esto lo puedo tener? Sí, porque esto es un coeficiente que depende de x, sí lo puedo tener en mi ecuación lineal. Esto también, profe, pero ¿y esta exponencial? Sí, pero es una exponencial que tiene aquí arriba la variable independiente y esto funciona como coeficiente, ¿cierto? Que está multiplicando al y2'. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, yo puedo clasificar mi ecuación diferencial, bueno, ordinaria, ¿cierto? ¿Es lineal o no lineal? Profe, ¿y cuáles son lineales? Si se sale de alguna de estas restricciones, ya la ecuación es no lineal, ¿ya? Entonces, mira que la cosa es bien interesante, ¿verdad? Eso nos permite, ¿cierto? Clasificar ecuaciones diferenciales. Vamos a mirar una por acá, a ver, a modo de ejemplo, ¿vale? Te dan esta ecuación diferencial, ¿vale? Los que estudien electrónica o eléctrica, o si ya vieron un curso de física y electricidad, deberían tener más o menos idea de qué significa esto, pero bueno, en este momento no nos interesa la parte física, sino simplemente clasificar. Entonces, en esta ecuación diferencial, mira que me dicen acá dónde, ¿ok? R, C, B son números reales, ¿ok? O sea, esto es un número, ¿y dónde está el otro? Y la B. Ah, y esto es un número, ¿sí? Entonces voy a señalarlos con verde. Número, número y número, ¿ok? Y vamos a ver cuál sería la variable independiente en ese caso. Entonces, mira que mi variable independiente sería el tiempo y la variable dependiente sería P1, ¿sí? Que depende de T, ¿ok? Y ahora clasifiquemos a ver si es lineal o no lineal, ¿vale? Entonces aquí yo tengo un número multiplicado por una derivada, ¿ok? La derivada, mira que la derivada no está multiplicada por B1, si aquí hubiese un B1 ya es no lineal, ¿cierto? Esto no está elevado al cuadrado o al cubo, entonces estamos bien. Aquí el coeficiente es 1. Mira que el coeficiente principal aquí es RC, en este caso, o sea, no normalizada, ¿verdad? Perdón, no, sí, no normalizada o no estándar. Pero efectivamente esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Entonces vamos a ver, clasifiquemos a ver, pues, ¿es ordinaria? Sí. ¿Es de primer orden? Mira que la derivada de esta es de primer orden, entonces la ecuación diferencial es de primer orden. Es no estándar porque mira que el coeficiente principal es RC. Es lineal, efectivamente no hay ninguna de las restricciones que se esté violando para linealidad, ¿cierto? Y bueno, y aquí puse ordinaria, pero la ordinaria fue la primera que dije, entonces pues ahí está, ¿vale? Otra ecuación diferencial, vamos a ver. Por acá me dan esta ecuación diferencial. Esta está relacionada con llenado de tanques, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Me dicen dónde Rho, A, Q, G son numeritos, o sea, pertenecen a los reales. O sea, esto vamos a marcarlos. Rho, aquí está Rho, A, ¿cierto? Q y G son números, ¿ok? ¿Vale? Vamos a mirar ahora las independencias, perdón, sí, la variable independiente y la dependiente. La independiente es t, ¿cierto? Mira que la derivada depende de t y la dependiente sería h, que depende de t, ¿cierto? Ok, esas serían las variables, dependiente e independiente, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, bueno, comencemos a ver tratando de solucionar esta cosa. A ver, ¿es ordinaria? Sí, es ordinaria, claro, porque mira que yo tengo aquí una derivada total, bueno, una derivada ordinaria, ¿cierto? De una sola, con respecto a una sola función independiente, ¿vale? Perfecto. Es de primer orden, claro, mira, la derivada es de primer orden, ok, listo. Miremos los coeficientes. Mira que aquí esto está como raro, está como mal escrito porque recuerda que del lado izquierdo deben aparecer las derivadas y la función dependiente. Y mira que h la tengo aquí de este lado y está metido dentro de una raíz, hijo de madre. Entonces mira que este señor yo tendría que pasarlo para el otro lado y escribir la ecuación diferencial como ρ por a por dh dt más k. Voy a escribirlo así, ρ g, ¿cierto? Miércoles, aquí me equivoqué. Bueno, escribámosla de nuevo, por favor, qué pena. A ver, escribámoslo a ver para ver. Rho por A por DH de T, ¿cierto? Más K. Mira cómo lo voy a escribir. G, perdón, no es G, es Rho G. Y aquí voy a escribirlo así. Es lo mismo, ¿verdad? Es igual a Rho por Q, ¿sí? Ahora sí, a Rho habíamos dicho que también era un número, ¿no? Ok. Entonces mira cómo quedó esto. De este lado izquierdo tengo todo lo que tiene que ver con las soluciones y del lado derecho pues números o cosas que no me interesan. Coeficiente principal, o sea que es
no estándar. Mira el coeficiente de, de esta h, de la solución. Mira tan raro ese coeficiente, ¿verdad? Ok, esto es un número, ¿vale? Entonces mira que es no estándar, es de primer orden porque tengo una primera derivada, es ordinaria porque tengo derivada solamente con respecto a una variable independiente, pero es no lineal. ¿Por qué? ¿Qué lo hace no lineal? Precisamente un medio al que está elevado la función. La función solución no puede estar elevado a ningún orden, ¿sí? O sea, no se le puede sacar raíz, no puede estar elevado al cuadrado, al cubo, nada de esas cosas, ¿vale? ¿Listo? Ok, sigamos entonces para ver. Por aquí hay otro ejemplo, ¿listo? Miremos ese así por encimita mientras se carga el lápiz. Es una ecuación de orden 3 porque tiene una tercera derivada, ok, listo. Es no estándar porque mira que el coeficiente principal es x a la 3, lo puedo convertir en estándar, sí, claro que sí. Es lineal, vamos a ver, tengo una tercera derivada, pero el grado es uno. Está bien, perfecto. La variable dependiente, que es la y, no está elevada a cosas extrañas, ¿verdad? ¿Hay una exponencial, profe? Sí, pero la exponencial está elevada a la x y la x es la variable independiente, no hay problema, ¿verdad? Y es una ecuación diferencial ordinaria. Vale, perfecto. Esa solución por linealidad es como que la más complicadita, pero pues a medida que uno va haciendo, uno va entendiendo, ¿vale? Clasificación por homogeneidad. Vale, listo. Entonces mira que yo aquí escribí la ecuación diferencial un poquito diferente. Ustedes disculpen que no lo señale ahora, se está cargando el lápiz, ¿verdad? Déjenme ver para ver. No, no puedo escribir con el dedo. Ahí está una forma general de escribir la ecuación diferencial, pero utilicé una notación diferente, la de Leibniz, ¿no? Entonces mira que las a sub n de x es el coeficiente de la derivada y enésima, a sub n menos 1 es el coeficiente de la derivada que viene antes, que viene antes, que viene antes, ¿verdad? Así hasta que llegamos hasta a sub 1, que es la que, eh, bueno, ahí debería ser a cero de x, que es la que acompaña a la y, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que una función, perdón, una ecuación diferencial es homogénea si g de x, mira el g de x, ¿dónde está? Está a la derecha, es cero. Ok, interesante. O sea, si la ecuación diferencial es igual a cero, ¿vale? Cuando la organizo, entonces, claro, cuando lo organizo, pero ten en cuenta que del lado derecho tiene que quedar las cosas que no acompañan a y y a sus derivadas, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que esa ecuación diferencial es homogénea. Entonces, mira el caso A, ordinaria, segundo orden, lineal, estandarizada y es homogénea. Oh, ok, interesante, ¿verdad? Mira si te pillaste toda esa clasificación, ¿verdad? Ordinaria, segundo orden, lineal, ¿cierto? Estándar o estandarizada o normalizada, que es lo mismo, y es homogénea. La B, mira la B, es ordinaria, es de segundo orden, es lineal, está estandarizada o normalizada, pero no está igualada a cero. Profe, pero ¿y si cojo ese 2x más 5 y lo paso para el otro lado, no me queda igual a cero? Sí, pero el 2x más 5 no está acompañado de y o de derivada, ¿verdad? O sea, mira que el 2x más 5 depende solamente de la variable independiente, o sea que tiene que ir del lado derecho, ¿vale? Mira la C, segunda derivada de x punticos a tiempo, ok. Segunda derivada con respecto al tiempo de x más 3x por x puntico es igual a 2t más 5. Ok, ordinaria, sí. Orden, 2 por los dos punticos. Es no lineal, ok. ¿Por qué es no lineal? Porque tengo a x puntico, que es una derivada multiplicada por una x. Y eso no puede suceder. Si estuviese multiplicado ahí por una t, o sea, 3t, sí, ahí sí vale, sería lineal. Pero x es la variable independiente en este caso, perdón, es dependiente, x es la variable dependiente y depende del tiempo. Y es no homogénea porque mira que el 2t más 5, ¿verdad? Que está del lado derecho, me dice que es una ecuación no homogénea, ¿vale? Listo. Bueno, de esto vamos a estar hablando
Bueno, aquí hay una cuestión que es importante, ¿cierto? Es interesante, y es escribir las ecuaciones diferenciales en su forma diferencial, ¿vale? Entonces, resulta que las ecuaciones diferenciales a veces no se escriben de la forma en la que yo te la he venido escribiendo, te la estuve escribiendo ahorita, ¿verdad? Sino que se escriben de una manera un poco diferente. Y recuerda un poquito cálculo uno cuando tú estabas viendo cálculo uno, ¿cierto? A veces tú te encontrabas con expresiones, vamos a ver, de este tipo, ¿vale? A veces te encontrabas con expresiones de este tipo. Y menos x por dx más 4x por dy es igual a cero. Y tú dirás, profe, pero ¿eso sí es una ecuación diferencial o no es una ecuación diferencial? Bueno, yo te diría que básicamente si tiene derivadas, pues sí, debe ser una ecuación diferencial. Pero ¿cómo identifico aquí yo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Bueno, en general deberían decírtelo quién depende de quién, pero pues teniendo en cuenta el problema que vas a modelar, ¿verdad? Pero suponiendo aquí que y depende de x, ¿verdad? Una ecuación diferencial, cuando te la dan de esta manera, se dice que esa ecuación diferencial está en su forma diferencial, ¿vale? Y para convertirla en su forma normal, ¿cierto? Eh, pues, ¿qué se hace? Lo que tiene que hacer uno es simplemente escribirlo de la manera normal, como así de la manera normal que te aparezca de manera explícita, ¿verdad? El de y de x. ¿Y cómo logra uno eso? Bueno, hay dos maneras. Una que es la manera sencilla y directa y hay una manera que es un poco más elaborada. Las dos funcionan perfectamente, así que tú puedes escoger cualquiera de los dos caminos, pero yo te voy a enseñar en este caso la más sencilla. La más sencilla es pensar en los diferenciales como divisiones. Eso se hace mucho en ciencia, ¿verdad? Matemáticamente no es que sea del todo muy aceptado, pero funciona muy bien y como funciona bien, pues no hay ningún problema. Yo voy a coger esta ecuación diferencial y la voy a dividir entre dx. Si yo divido eso entre dx, ¿verdad? Pues aquí me sale el dy de x, que es lo que yo estoy buscando, la parte diferencial. Y de x entre dx, pues simplemente digo que esto es uno. Y mira que esta ecuación diferencial, ¿verdad? Yo la puedo transformar, ¿verdad? En esta que está acá. Y aquí sí yo puedo organizarla y clasificarla, ¿verdad? Porque después de que yo mi ecuación diferencial la tengo escrita de esta manera, yo voy a dejar del lado izquierdo lo que tenga derivadas y lo que tenga la función solución, que es la variable dependiente, y a este señor lo voy a mandar para el otro lado, ¿verdad? Para que me quede escrita de esta forma. Y cuando esté escrita de esta forma, pues ya yo la puedo solucionar, perdón, la puedo clasificar. Mira, por ejemplo, esta ecuación diferencial acá. Es ordinaria, ¿cierto? Primer orden, coeficiente principal es 4x, entonces es no normalizada o no estandarizada. ¿La puedo estandarizar? Sí, ok, pero aquí donde te estoy señalando no está estandarizada, es no homogénea y es lineal, ¿ok? Profe, pero yo la quiero estandarizar. Bueno, divide todo entre 4x, ¿verdad? Y mira que te quedaría esta ecuación que está acá. Y esta ecuación, primer orden, ordinaria, lineal, homogénea y estandarizada. Ok, mira, listo. Perfecto, ahí está. ¿Ok? Entonces, en algunos casos te vas a encontrar la ecuación diferencial escrita de esta manera, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente dividir todo entre dx para llevarlo a su forma normal y de esta manera poderla clasificar, ¿vale? Listo. Vamos a ver. Solamente nos hace falta una clasificación por coeficientes y es teniendo en cuenta si esos coeficientes son constantes o son variables. Eso es fácil de ver, es una cosa bastante sencilla. Miremoslo de una vez, por ejemplo, con un ejemplo. Mira esta ecuación diferencial que está acá. Ok, voy a hacerle zoom. Segundo orden, ¿cierto? Es lineal. Ok, la variable dependiente es x, que depende de t. Ok, coeficientes uno 6 menos 2. Epa, este menos 2 no, este va para el otro lado, ¿cierto? Acuérdate que del lado izquierdo solamente te va a quedar lo de que dependa, perdón, las derivadas, o sea, las variables dependientes y sus derivadas. O sea, que este señor hay que pasarlo para el otro lado. O sea, x2 puntos más 6x puntos
es igual a t por e a la menos 2t más 2t, ¿cierto? Ahí está. ¿Ok? Coeficientes 1 y 6. Como son números, entonces uno dice que esta ecuación tiene coeficientes constantes. Profe, pero los de aquí, no, esos no me interesan, solo me interesan los que están por acá. Es no homogénea, mira que esto no es cero, ¿verdad? Es lineal. Profe, hay una exponencial, sí, pero mira que esta es la variable independiente, ¿cierto? Entonces, mira que esta ecuación diferencial, voy a señalarla toda, esta ecuación diferencial tiene coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque aquí tienes números, tienes constantes en las variables, perdón, en los coeficientes que acompañan a las variables dependientes y sus derivadas, ¿ok? Otra, vamos a ver, miremos esta que está acá, ¿ok? Mira esta ecuación diferencial. Da miedo, ¿verdad? No, no te preocupes. ¿Será que ya está bien organizada? Miremos para ver. Segunda derivada, primera derivada, aquí está y, ¿ok? Y del otro lado está todo lo que tiene que ver con x. Perfecto, ya está organizada. Coeficiente principal, 1. Mira el coeficiente este que está acá. No es un número, es una función. Ah, ok. Y el coeficiente de este, mira, es una función. De allá no me interesa nada. Clasifiquemos. Ordinaria. ¿Es lineal? Sí, es lineal. Ok. Coeficiente principal 1, o sea que está estándar, es estándar. Es no homogénea, aquí está no homogénea. Y los coeficientes no son constantes. O puedo decir simplemente que los coeficientes son variables. ¿Vale? Listo. Por acá te dejo algunos ejercicios como para que repases, ¿verdad? Mires para ver si te dan, ¿verdad? Los resultados. Simplemente verifiques si lo que hemos visto hasta ahora lo entiendes, si lo entiendes bien, ¿ok? Por último, pues, bueno, no, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿listo? Bueno, chicos, este ha sido el primer video y pues espero que se haya entendido todo muy bien.